Hola, mi nombre es Santiago Daniel Torea, que conformo el grupo número 3 junto a David Retamoso y Germán Orjales. Los docentes de la cátedra son el ingeniero José Luis Pelizón y el ingeniero Adrián Roca. Trataremos el trabajo de investigación y exposición con el tema de turbinas Pelton. Mediante el video actual desarrollaremos los temas de la historia de las turbinas, las características, los componentes, el funcionamiento, sus ventajas y desventajas. En el trabajo también se mostrarán algunos diagramas descriptivos que ayudarán al análisis de las turbinas. Comenzaremos hablando sobre la historia de las turbinas. Lester Alan Pelton, quien fue un ingeniero minero, desarrolló en 1879 las turbinas que actualmente llevan su nombre y las cuales las patentó recién un año luego de su descubrimiento. Estas turbinas actualmente se usan en la generación de energía hidroeléctrica. Lester, para hallar lo que hoy en día se conoce como turbinas Pelton, realizó varios mecanismos que resultaron con fallas. El primero de ellos fueron las ruedas de agua similares al molino de cera convencional y las máquinas de vapor. Luego de realizar estos mecanismos, llevó a la introducción de turbinas, que consistían en ruedas hidráulicas con álabes o paletas sobre las que incidía un chorro de agua lanzado a gran velocidad. Observando el funcionamiento de una de estas turbinas, dio por casualidad con el método que hacía más eficaz el mecanismo de la turbina, que si el chorro en vez de golpear en el centro de las paletas lo hacía en su borde, el flujo de agua salía de nuevo en dirección inversa y hacía que la turbina adquiriese mayor velocidad. Esto se basaba en el principio por el cual toda la energía cinética producida por el chorro se conserva y es utilizada para generar electricidad. En cuanto a las características, el rotor juega un papel fundamental, ya que en su zona la presión es constante y el flujo es tangencial con respecto a su plano de giro, y la admisión de fluido es parcial ya que no todo el fluido pasa necesariamente por el rotor, y las turbinas Pelton son de impulsión o acción dado que generan trabajo mecánico. Continuando con las características de las turbinas, pueden ser utilizadas en saltos de gran altura y caudales bajos. Presentan un buen rendimiento con amplios márgenes de variación del caudal y puede ser instalada con posiciones horizontales o verticales como vemos en la imagen, siendo la posición horizontal la más adecuada para su funcionamiento. Hola, buenas tardes. Mi nombre es David Retamoso, pertenezco al grupo 3 y en esta oportunidad les vengo a hablar de los componentes principales de la turbina Pelton, que son el distribuidor, el rotor o rodete, la carcasa, la cámara de descarga, el sistema de frenado y el eje de la turbina. Bueno, en esta imagen se puede ver los componentes principales de una turbina Pelton que mencionamos anteriormente, en este caso con el eje horizontal y con dos equipos de inyección, en donde ya veremos en diapositivas siguientes que también puede ser de eje vertical y de hasta con 6 equipos de inyección. El distribuidor está constituido por uno o por varios equipos de inyección de agua, cada uno formado por varios elementos mecánicos. Puede ser de 2 hasta un máximo de 6 equipos de inyección. Cada uno de estos equipos tiene como misión dirigir un chorro de agua cilíndrico y de sección uniforme hacia el rodete, o sea, hacia el rotor. También tiene como misión regular el caudal preciso que ha de fluir hacia el rotor, llegando incluso a cortarlo totalmente cuando sea necesario. El número de equipos de inyección colocados circunferencialmente alrededor de un rodete depende de la potencia y características del grupo, según las condiciones de salto de agua. En turbinas Pelton con el eje horizontal, como se muestra en la figura, los inyectores instalados son normalmente uno o dos. En turbinas Pelton con el eje vertical puede ser hasta 6 los equipos que proyectan chorros de agua sobre un mismo rodete, derivando todos y cada uno de ellos de la tubería forzada. En esta posición se facilita la colocación de alimentación en un plano horizontal, y con esto es posible aumentar el número de chorros sin aumentar el caudal, y tener mayor potencia por unidad. Se acorta la longitud entre la turbina y el generador, disminuyen las excavaciones hasta disminuir el diámetro de la rueda y aumentar la velocidad de giro. Se debe hacer referencia también que en la disposición vertical se hace más difícil y por ende más caro su mantenimiento, lo cual nos lleva a que esta posición es más conveniente para aquellos lugares en donde tengan aguas limpias y que no produzca gran efecto abrasivo sobre los álabes. Saludos a todos y a todas, mi nombre es Germán Orjales y pertenezco al grupo número 3. Yo voy a hablar de los elementos principales del distribuidor, que son la cámara de distribución,
el inyector, la tobera, la aguja, el deflector y el equipo regulador de velocidad. La cámara de distribución es la prolongación de la tubería forzada por la que ingresa el agua a presión a la turbina y está acoplada a esta por una brida de unión. Entre la tubería forzada y la cámara de distribución se localiza la válvula de entrada a la turbina. La cámara de distribución también es conocida como cámara de inyectores, ya que allí se aloja el o los inyectores que tiene la turbina. La misión fundamental de la cámara de distribución es conducir el agua hasta el inyector. A su vez, sirve de soporte a los demás mecanismos que integran el distribuidor. El inyector en una turbina Pelton consta de dos partes, la tobera y la aguja. La tobera constituye una boquilla con orificio de sección circular de un diámetro entre 5 y 30 centímetros y está instalada al final de la cámara de distribución. Dirige el chorro de agua tangencialmente hacia la periferia del rotor, de tal modo que la prolongación de la tobera forma un ángulo de 90 grados con los radios del rotor. Es por esto que se dice que la turbina Pelton tiene una disposición tangencial. En cuanto a la aguja, constituye un vástago situado concéntricamente en el interior del cuerpo de la tobera, con movimiento de desplazamiento longitudinal en dos sentidos. El deflector es un dispositivo mecánico que a modo de pala o pantalla puede ser intercalado con mayor o menor incidencia en la trayectoria del chorro de agua a presión, entre la tobera y el rodete, presentando la parte cóncava hacia el orificio de tobera. El equipo regulador de velocidad está constituido por un conjunto de dispositivos a base de servomecanismos, cuya función es mantener constante la velocidad de rotación. Básicamente el equipo regulador de velocidad actúa sobre la aguja del inyector, tapando o destapando la tobera para dejar pasar mayor o menor cantidad de agua, y sobre el deflector, interfiriendo el chorro de agua entre la tobera y el rodete, también para lograr el efecto de aumentar o disminuir la velocidad de giro de la turbina. Ahora trataremos el tema de rotor o rodete, que como mencionamos anteriormente, juega un papel fundamental en las turbinas ya que es donde se transforma la energía hidráulica del agua en energía mecánica. Esencialmente consta de los siguientes elementos, que son la rueda motriz y los cangilones, que describiremos a continuación. La rueda motriz está unida rígidamente al eje por medio de chavetas y anclajes adecuados, y su periferia está mecanizada apropiadamente para hacer el soporte de los cangilones, también denominados álabes, cucharas o palas. Están diseñados para recibir el empuje directo del chorro de agua y su forma es similar a la de una doble cuchara, como podemos ver en la imagen, con una arista interior lo más afilada posible, de modo que divide el cangilón en dos partes simétricas. Además, es usado para el transporte del agua dentro de las turbinas. Y las características constructivas, podemos decir que actualmente para rotores de cualquier tamaño los cangilones están forjados con la misma rueda, lo que hace que forme una pieza única y permite una economía en la construcción y mayor seguridad de funcionamiento, dado el impacto inicial del agua que han de soportar en el momento del arranque, la fuerza centrífuga alcanzado en caso de embalamiento. La carcasa es la envoltura metálica que cubre los inyectores, el rotor y los otros elementos mecánicos de la turbina. Su principal objetivo es evitar que el agua salpique del exterior luego de abandonar los cangilones. La cámara de descarga, también conocida como tubería de descarga, es la zona donde cae el agua libremente hacia el desagüe después de haber movido el rotor. Para evitar deterioro por la acción de los chorros de agua y especialmente los originados por la intervención del deflector, la cámara de descarga suele disponer de un colchón de agua de 2 a 3 metros de espesor y blindajes o placas situados adecuadamente. El sistema de frenado consiste en un circuito de agua derivado de la cámara de distribución que genera un contrachorro. El agua proyectada a gran velocidad sobre la zona convexa de los cangilones favorece el rápido frenado del rodete cuando las circunstancias lo exigen. Bueno, acá vemos un esquema de lo que mencioné recién, donde se puede observar el rodete, la carcasa, el eje, el sistema de frenado en el que se observa el contrachorro frenando el rodete
y más abajo la cámara de descarga. El eje está rígidamente unido al rotor y situado adecuadamente sobre cojinetes debidamente lubricados. Transmite el movimiento de rotación al eje del generador. En el mismo eje pueden estar unidas varias turbinas y un generador. Ya definidas las partes o componentes principales de la turbina Pelton, ahora vamos a hablar del principio de funcionamiento del equipo. En este equipo, la arista del cangilón corta el chorro de agua, seccionándolo en dos láminas de fluido, simétricas y teóricamente del mismo caudal, ya que son iguales. Estos chorros de agua inciden tangencialmente sobre el rodete, empujando los cangilones que lo forman, obteniéndose el trabajo mecánico deseado. Las formas cóncavas de los cangilones hacen cambiar la dirección del chorro de agua, saliendo de este ya sin la energía apreciable por los bordes laterales, sin ninguna incidencia posterior sobre los cangilones sucesivos. De este modo, el chorro de agua transmite su energía cinética al rotor, donde queda transformada instantáneamente en energía mecánica. La aguja está, como dijimos antes, gobernada por el regulador de velocidad. Cierra más o menos el orificio de salida de la tobera, consiguiendo modificar el caudal de agua que fluye por esta, a fin de mantener constante la velocidad del rotor, evitando el embalamiento o la reducción del número de revoluciones. El agua que golpea los cangilones y ya ha entregado su energía al sistema es recolectada por la carcasa hacia la cámara de descarga. Las ventajas de una turbina Pelton con respecto a los otros tipos de turbina que existen podrían enumerarse en que son más robustas, corren menos peligro de erosión los álabes, las reparaciones o mantenimiento son más sencillos, la regulación de presión y velocidad es más fácil, se consiguen mejores rendimientos a cargas parciales del equipo, la infraestructura para su funcionamiento también es más simple o más sencilla, y gira con alta velocidad, con lo cual se puede conectar el generador en forma directa sin pérdidas de transmisión mecánica. Las desventajas de la turbina Pelton son: la altura mínima para su funcionamiento son 20 metros. Esta limitación es crucial para determinar si se utiliza o no la turbina Pelton. El costo de instalación inicial, por lo que es elevado. El impacto ambiental es grande en caso de grandes centrales hidroeléctricas y requiere múltiples inyectores para grandes caudales. Damos por finalizada la presentación de los temas relacionados a las turbinas Pelton y en nombre del grupo número 3 le queremos agradecer a todos por su atención.